Hola, voy a dar respuesta hoy a una pregunta de un alumno que en realidad no creo que la solicite explícitamente para hacer un vídeo cortox, pero en el mismo mail en el que me pregunta la duda, me comenta después que está escuchando los vídeos cortox y que le gustan. Entonces, pues me tomo la licencia de responderle por esta vía en lugar de por escrito al correo electrónico. Dice Alejandro, una de las personas a las que he pasado el test, se refiere a dígitos, utilizó una estrategia con las manos para ir ordenando los números conforme se los iba diciendo, con las manos abiertas debajo de la mesa, e iba cerrando los dedos correspondientes al número según los iba diciendo. Me comentó haber usado esa estrategia tras haber terminado la tarea. ¿Son las puntuaciones válidas? Bueno, es una pregunta interesantísima. Son válidas sí y no. Es la respuesta de Schrödinger, ¿no? Es válida y no a la vez. Es válida en tanto que te sirve para saber si el individuo utiliza o cómo y en qué medida utiliza estrategias espontáneas para resolver las tareas. Y eso es una cosa muy positiva, porque si estuviera hecha la evaluación, por ejemplo, en el contexto de un daño cerebral o de una demencia degenerativa o algún trastorno neurológico, psiquiátrico, sería de buen pronóstico, en tanto que sabes que es una persona que de manera espontánea genera estrategias para resolver las tareas, estrategias buenas, estrategias que son adecuadas. Pasa lo mismo con la gente que cierra los ojos. La gente que cierra los ojos durante dígitos, en realidad está haciendo claramente una estrategia visual. De hecho, muchos de los que cierran los ojos escriben en una pizarra mental, ¿no? En una pizarra, en su imaginería, van escribiendo los números y luego lo que hacen es leerlos de esa pizarra mental. De manera similar a esa persona que comenta Alejandro, que extiende las manos, lo que hace es que asocia un número a cada uno de los dedos y luego va cerrándolos en función de que los va diciendo. Esto, repito, es interesante dentro de la evaluación neuropsicológica, es algo a lo que tenemos que atender, y yo tengo que decidir como profesional, y por eso casi no voy a responder a la pregunta. Yo tengo que decidir como profesional si permito hacerlo o no permito hacerlo. En teoría, con las instrucciones de la prueba en la mano, yo podría perfectamente no permitirlo. El problema es que es interesante. Yo necesito saber si esa persona usando estrategia responde adecuadamente. De manera que puedo decidir aceptar que el individuo utilice esa estrategia, pero tengo que asumir el riesgo de que cuando mire los baremos, quizá la puntuación escalar que nos esté dando, transformada, del tipo que sea, Z o lo que sea, esa puntuación no va a reflejar realmente su capacidad, porque esos baremos están construidos en una situación muy aséptica, en el que la persona escucha los dígitos y los dice sin ningún tipo de trampa. De manera que cuando dejo hacer la trampa en el sentido positivo, porque es una trampa buena, cuando dejo hacer la trampa, yo veo qué tal resuelve con la trampa, pero tengo que asumir que cuando mire los baremos me va a dar una puntuación incorrecta o falseada en alguna medida. Esto pasa también de una manera mucho más exagerada, por ejemplo, en clave de números. En clave de números hay gente que decide espontáneamente, si, a pesar de que tú lo has dicho en las instrucciones, o deberías decir en las instrucciones que tiene que hacerlo de izquierda a derecha y de arriba a abajo, hay gente que espontáneamente decide poner todos los unos, luego poner todos los doses, luego poner todos los treses. De esa manera, la prueba prospera muchísimo más. Es decir, la puntuación directa que tú vas a alcanzar haciendo, entre comillas, esa trampa, es mucho más alta. Luego, yo no voy a poder mirar los baremos de clave de números a una persona que le he dejado responderla así, porque me va a salir escalar 18, 19. Me va a salir una superdotación de esa habilidad, cuando en realidad lo que ha hecho ha sido usar una estratagema, ¿no? Un truco para resolverla. De manera que, dependiendo de cuánto de importante me resulte a mí o no esa puntuación escalar o esa puntuación transformada para tomar decisiones,
puedo tomar la decisión de decidir, de dejarle que aplique la trampa o de no dejarle que aplique la trampa. Y uso estos mismos dos ejemplos para contaros lo que hago yo. Que lo que hago yo no significa que sea lo que hay que hacer, ni muchísimo menos, es lo que hago yo. Yo, por ejemplo, en clave de números nunca dejo hacer esa trampa porque yo necesito ese valor, que ese valor sea muy limpio, sobre todo cuando utilizo clave de números en una situación en la que voy a valorar cambios en velocidad de procesamiento. Por ejemplo, no sé, se me ocurre en una enfermedad de Parkinson de diagnóstico reciente o de diagnóstico actual, ¿no? En el que yo hago clave de números y voy a repetir clave de números dentro de 6 meses con la medicación puesta para valorar cambios. Necesito que la prueba sea muy aséptica, que sea muy limpia, que sea muy como dice el manual. Y en ese caso no permito nunca hacer la trampa. En dígitos yo entiendo que por encima de la puntuación transformada que me vaya a dar escalar o z el manual, hay una cosa que es el spam, que me informa sobre la amplitud del bucle fonológico en el caso de dígitos directos y de la capacidad del ejecutivo central para manipular el contenido del bucle en el caso de los inversos, que está incluso por encima de la puntuación escalar que me den los baremos. De manera que yo, por ejemplo, en dígitos sí permito que el paciente cierre los ojos, sí permito que haga cositas con las manos, pero lo apunto. Hago una jarcha en el protocolo en el que, de alguna manera, si yo reviso eso dentro de 6 meses o de un año, cuando vuelva a ver el paciente, si es que tengo que volver a verle, tengo que saber que usó esa trampa. Porque puede ser relevante que haya dejado de usarla, o puede ser relevante que siga usándola y ahora la utilice mejor. De manera que la respuesta es, a la pregunta ¿son válidas esas puntuaciones? La respuesta es sí y no, dependiendo de cuál es tu postura filosófica a propósito de la evaluación cuantitativa o cualitativa. Yo creo que hay que mantener un equilibrio entre esas dos visiones de la evaluación. Por eso hay en algunas pruebas en las que permito hacer una pequeña trampa porque me interesa ver cómo de bien utiliza la trampa, y en otras que no permito usar la trampa porque necesito que la medida sea muy limpia. Así que es una pregunta muy interesante y que daría mucho juego conversacional. Pero bueno, dejamos ahí este vídeo Cortox y recordad que podéis subir preguntas, sugerencias de vídeos a través de las redes sociales e ir respondiéndolas a lo largo de la semana. Un saludo.